Buenas tardes, en este video vamos a exponerles un caso de accidente laboral. Mi grupo está conformado por Jessica Núñez, Anica Pera, Yamile Chaparro y quien les habla, Mónica Chaparro. Bueno, yo voy a hablar sobre los datos del accidente y de la empresa básicamente. La actividad económica de la empresa es el comercio al por mayor de chatarra y de productos de desecho. La actividad física específica son los trabajos con herramientas manuales. Desviación es la caída del material. La forma o contacto es el golpe contra objeto que se cae. El agente material de la actividad física es un soplete para oxicorte. El agente material de desviación son otros dispositivos fijos y el agente material causante de la lesión son otros dispositivos fijos de almacenamiento. Bueno, la tarea que se realizaba era el desguazado por partes de un depósito mecánico mediante el oxicorte. Ya hablando más hacia el accidente, el trabajador se encontraba en el interior del depósito a realizar el corte de una de las piezas. Esta se ha caído sobre él, golpeándole la cadera y la espalda, y de esta forma se provoca una fractura de pelvis y contusiones en varias vértebras. El depósito a deshuesar es un depósito metálico de dimensiones 6x3, 5x1.7 metros de largo por alto por ancho. Las piezas caídas sobre el trabajador cuentan con una dimensión de 1.5 por 1.5 metros de ancho por alto y 1 centímetro de grosor. Cuenta con elementos verticales a modo de que el refuerzo del peso aproximado es de 150 kilogramos. En la primera imagen que estamos proyectando podemos ver que para proceder a la separación de la pieza, el trabajador realizó 2 cortes verticales y un corte longitudinal en la base del depósito, separado completamente la pieza del resto de la estructura, momento en el que la misma cayó hacia el interior del depósito, golpeando de esta forma al trabajador. También tenemos algunos datos que nos complementarán como tal esta situación. Según la información que nos facilita por la empresa, el desguace de este tipo de estructura, depósito y otros equipos de grandes dimensiones se compatibiliza la utilización de equipos de trabajo de corte como son la cizalla o el pulpo con el corte mediante soplete, de manera que tras realizar una serie de cortes parciales mediante el soplete, el corte final de la pieza y por tanto su separación completa del depósito se realiza mediante medios mecánicos. No obstante, la evaluación del riesgo no ha evaluado el riesgo de la caída de los objetos desprendidos, ni ha establecido un procedimiento escrito donde se especifiquen las medidas de seguridad para planificar el corte de las piezas voluminosas y pesadas. Tenemos también una imagen, la segunda imagen, y tenemos también una tercera imagen donde podemos verificar lo siguiente. Según la entrevista telefónica mantenida con el trabajador accidentado, él mismo manifiesta lo siguiente. Primero, que en los días previos al mismo había procedido a separar las partes del depósito ya deshuesadas. Segundo, que en el momento del accidente se encontraba procedido al desguace del depósito mediante soplete. Tercero, que no recuerda el orden en el que procedió a realizar los cortes longitudinales y transversales sobre la pieza en la que intervenía en el momento del accidente. Cuarto, que es conocedor de la forma del desguace con la ayuda de medios mecánicos, cizalla y pulpo. De accidente fueron pues primero las condiciones de tarea, que fue un desguace manual mediante el soplete de estructura metálica. También fue un corte completo de la pieza en desguazar mediante el soplete. Otra causa de estos fueron las condiciones del entorno donde se encontraba el trabajador, que fue la caída de los objetos desprendidos de la pieza trabajada. Y por último, la tercera es una condición personal, que es la permanencia del trabajador en la zona de la influencia del accidente del trabajo. Y también influye la pieza en la que se estaba desguazando. Las recomendaciones preventivas
estas son: primero, el desguace de elementos metálicos debe valorarse por su envergadura, así como la generación de cargas, esfuerzos o desequilibrios que pueden producir desprendimientos, vuelcos u otros efectos inesperados sobre los mismos. El riesgo deberá incluirse en la evaluación de riesgos de la empresa. Segundo, se deberá planificar la ejecución de estos trabajos garantizando en todo momento la estabilidad de las partes manipuladas. El desprendimiento final de las piezas desguazadas debe realizarse y provocarse mediante medios mecánicos, alejando así al trabajador de la zona de influencia de la pieza ante un eventual vuelco u un movimiento intempestivo de la misma. Tercero, en caso de dudas sobre la estabilidad del elemento a desguazar o imposibilidad de utilización de medios mecánicos, debe garantizarse la seguridad del trabajador mediante la utilización de medios auxiliares y de elevación y manutención. La cuarta, deberá elaborarse un procedimiento de trabajo con la secuencia de las operaciones a realizar, teniendo en cuenta las recomendaciones indicadas, así como la conveniencia de que los trabajos que impliquen manipulación de piezas voluminosas y pesadas se realicen por dos trabajadores. Quinto, deberá facilitarse a todos los trabajadores la formación necesaria para la correcta aplicación del procedimiento elaborado, así como los medios auxiliares y equipos de trabajo necesarios.